Señor les bendiga, queridos hermanos, esta mañana. Un gusto poder verles a cada uno de ustedes, poder compartir este servicio al Señor. Pueden tomar asiento. Donde realmente Dios está hablando, pero también encontramos otras realidades donde el sistema del mundo que está regido bajo Satanás ha desplegado también todas sus fortalezas espirituales para hacer que los que conocen a Dios se distraigan y que se vayan detrás de otras cosas, que estén comprometidos más con el sistema que con Dios. Y esa es una estrategia que ha utilizado por mucho tiempo. Si ustedes recuerdan también cuando aquel profeta corrupto, Balaam, había sido contratado para maldecir a Israel. Bueno, una y otra vez no pudo hacerlo porque él decía, no puedo maldecir a un pueblo que está bendito por Dios. Sin embargo, por amor al dinero y a las riquezas que le ofrecía el sistema, él tuvo una idea, ¿no? ¿Y cuál fue? Poder distraer, apartar a Israel de servir al Señor. Y dijo, si se acercan y empiezan a hacer estas fiestas paganas, las mujeres van a atraer a los hijos de Israel, y cuando ellos tomen a estas mujeres van a pecar contra Dios, y entonces Dios va a apartar su mano a favor de ellos. Y vamos a decir, qué tremendo, cómo hicieron semejante cosa, ¿verdad? Este pueblo de Israel. Bueno, pero Satanás ha desplegado tantas formas distintas en este tiempo para distraernos. Cualquier cosa que nosotros pongamos en nuestro corazón o en nuestra mente en primer lugar, que no sea el Señor, que no sea Dios, estamos haciendo exactamente lo mismo. Y entonces, después llega un momento, como decimos siempre, ¿no? Parecía que estábamos allí tocando el cielo y de repente parece que estamos allí en el lodo cenagoso otra vez. ¿Y qué ocurrió? Nos deslizamos. Israel dijo, ¿qué pasó? Dios nos abandonó, porque ahora los enemigos nos están destruyendo. ¿Qué pasó? Dios, nos fallaste. No, Dios no falla. Su palabra es verdad. Ahora nosotros debemos estar atentos. Y yo quiero hablarle acerca de esto, hermanos, porque la verdad que recorriendo o escuchando mensajes una y otra vez, están tan ocupados en cosas humanitarias, incluso en las iglesias, que se han olvidado de predicar acerca de que estamos cerca del tiempo de la venida del Señor. Y fíjense que Jesús y el Señor se los demandó a los discípulos en aquel tiempo, hace, ¿cuánto? Para redondear, 2000 años atrás. Y si a ellos se los encomendó y los dijo que lo hagan enérgicamente, ¿cuánto más a nosotros en este tiempo? Entonces parece también que la iglesia se entretiene en otras cosas, ¿no? En cómo vamos a hacer esto y aquello, y planificando cosas que son para el acá, cuando el Señor nos dijo que debemos preparar nuestro corazón y nuestra vida para estar con Él, ¿no? Que aquí incluso tendríamos que aflicciones, que tendríamos persecuciones, etc. Y la iglesia, cuando digo la iglesia, digo entre comillas, o personas que asisten a la iglesia, están más preocupados por tener un bienestar aquí en la tierra que pasar una eternidad con el Señor. Y eso no es algo simple, eso es grave. No puede un hijo de Dios estar más preocupado por el bienestar aquí que por cómo va a pasar su eternidad. Bueno, esta es la introducción. Hermanos, mi función como pastor es advertir, es traer el mensaje de la palabra. Después cada uno toma el mensaje y puede hacer una cosa: ser un oidor olvidadizo que escuchó este mensaje y luego cuando salió de aquí, listo, siguió con sus proyectos personales y su vida tal como le parece, como pasaba en el libro de los jueces. Cada uno hacía, dice el libro de los jueces, lo que bien le parecía. O puede ser un oidor y hacedor de la palabra. Quiere decir, yo tomo esta palabra y cambio. Si usted cuando sale esta mañana de este lugar no ha cambiado algo en su vida, entonces
está en el grupo de los oidores y no de los hacedores de la palabra. ¿Por qué lo digo con tanta seguridad? Por lo que vamos a leer, lo que vamos a estar escudriñando esta mañana es la palabra de Dios. Y siempre que la palabra de Dios viene a nuestras vidas, hay algo que nos choca, hay algo que nos confronta y algo que nos invita a transformar o cambiar en nuestras vidas. ¿Amén? Entonces esta mañana vamos a sumergirnos en un libro maravilloso que hemos estudiado mucho nosotros, que es el libro de Apocalipsis. Pero vamos a ir al capítulo 22 de Apocalipsis y específicamente en dos versículos, el versículo 10 y el versículo 11. Aquellos hermanos que fielmente se conectan los días miércoles a las 9 para escuchar palabra de Dios, también han escuchado algo acerca de esto que pude compartir ese día. Y en esta mañana vamos a profundizar. Y yo quiero hablar acerca de esto. El tiempo está cerca, hermanos. El tiempo está cerca. Yo recuerdo cuando tenía 11 años de edad, por primera vez pisé una iglesia. Y en aquel tiempo decían, el tiempo está cerca, el Señor viene. Y para mí eso fue un incentivo para buscar a Dios, para consagrarme al Señor, para escudriñar su palabra, para buscarle de todo corazón, para llorar noches llorando, buscando a Dios, decir, Señor, te necesito. Cuando tú vengas yo me quiero ir contigo. Y parecería como que hay un adormecimiento generalizado donde esto no ocurre. Escuchan estos mensajes muchas personas y, mira vos, sí, va a venir. Y siguen igual. No hay ningún cambio, ni una reacción en el corazón. Bueno, eso debe haber una alerta enorme, una luz roja que se enciende. ¿Qué está pasando con mi corazón? Aquellos dos discípulos cuando iban camino a Emaús, porque pensaban que algo había sucedido o algo había salido mal porque ya era el tercer día y no sabían nada de Jesús, que había muerto. Ellos volvían y dice que volvían entristecidos y se les apareció alguien en el camino y dijo, ¿qué les pasa? Y no, porque no escuchaste lo que pasó. Pensábamos que era el Mesías, pero murió y hoy es el tercer día y no ha resucitado. Y luego por el camino él charló con ellos, llegó a la casa, se quedó, abrió las escrituras y luego se fue. Y ellos ahí recibieron esa revelación, sus ojos se abrieron y entendieron que era Jesús y dijeron el uno al otro, ¿no nos ardía el corazón cuando nos abría las escrituras? Ahora esa es mi pregunta. ¿Les arde el corazón cuando van a la palabra de Dios? ¿Les conmueve la palabra de Dios? Amén. Si no es así, hoy es una hermosa mañana para venir como cantábamos a los pies de Cristo, al borde de su trono y decirle, Señor, ayúdame. Ayuda a mi incredulidad. Ayúdame, Señor, para poder estar atento a tu palabra. Apocalipsis capítulo 22, versículos 11 y 12 dice, 10 y 11. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está, ¿cómo? Cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Cuántos leyeron este pasaje alguna vez? ¿Les pasó algo cuando lo leyeron? ¿O nada? Comienza diciendo el Señor, no selles las palabras de este libro porque el tiempo está cerca, ya, ahí está. Ahora, también dice, el que es injusto, sea injusto. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero el que es justo, practique la justicia. El que es santo, santifíquese. Este mensaje, el primer versículo, donde dice no selle las palabras, tenemos que remontarnos al libro de Daniel, un libro profético que también habla de los últimos tiempos. Cuando Daniel recibe la revelación de estos últimos tiempos, el ángel le dice, sella las palabras de este libro.
¿Por qué? Porque no es el tiempo. Eso se encuentra, para el que quiere luego leerlo, en Daniel capítulo 12, versículo 4. Sin embargo, aquí a Juan le dice, no selles, porque el tiempo está cerca. Era una cuestión cronológica. Ahora te preguntar, ¿y cuándo fue lo de Daniel? Bueno, aproximadamente, para no entrar en detalles, calculemos unos 500 años antes de Cristo. O sea que al tiempo de lo de Daniel pasaron unos 2500 años. 500 años antes de Cristo, el ángel le decía, sella estas palabras. Luego, en el siglo I, imaginemos, 600 años después, el ángel dice, no las selles, porque el tiempo está cerca. Si para aquel tiempo está cerca, habrá mucho más. Bueno, no vamos a hacer un estudio cronológico y a ver cuándo va a venir el Señor, porque no tenemos ni la menor idea. Porque allí aparecen también, ¿no? En YouTube y en tantas otras videos, y algunos haciendo unos cálculos y dicen, no, si el Señor viene en el año tanto. Bueno, a algunos les falló que vienen cambiando los años hace rato. Porque en el 2000 venía, bueno, estamos en el 2021, pero no quiere decir esto de que el Señor no pueda venir en este mismo instante mientras yo estoy dando este mensaje. Y la pregunta es, ¿cómo está tu corazón? En primer lugar, el tiempo de su venida. Estamos hablando de la segunda venida del Señor, porque el Señor ya vino. Amén. Vino, nació en un pesebre, vino a servir, vino a cargar con nuestras culpas, con nuestros pecados, fue castigado, lo mataron en la cruz, pero resucitó al tercer día. Y ahora esperamos su segunda venida, que no será igual a la primera, porque en aquel tiempo vino como un siervo a cumplir con el mandato del Padre. Ahora viene como el Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores, a poner bajo sus pies a sus enemigos. ¿Y quiénes son sus enemigos? Todos aquellos que van contra la palabra de Dios, aquellos que aman más el sistema del mundo que la palabra de Dios. ¿Por qué recalco esto? Porque a veces pensamos, no, sí, el problema lo tienen aquellos, los satánicos, aquellos que están haciendo brujería. No. Cualquier persona que ame más al mundo que a la palabra de Dios se constituye en un enemigo de Dios. Jesús dijo en Juan 15, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Dice eso la palabra de Dios? ¿Lo ha leído? Ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. Y luego dice, los llamaré amigos porque ustedes hacen lo que yo les mando. Porque guardan mi palabra, porque obedecen a mi palabra. Por lo tanto, por más que yo conozca la Biblia, por más que yo asista a una iglesia, por más de que yo dé ofrendas y que yo dé colaboración a las personas, si no está en primer lugar la palabra de Dios en mi vida, no soy un amigo de Dios. El tiempo de su venida, la segunda venida del Señor, está cerca. Mateo 24:44 dice, vendrá cuando menos lo esperen. Por eso, yo decía al principio, debemos estar ¿cómo? Preparados. ¿Para cuándo? Y capaz que dentro de 10 años, porque escuchamos ahí en YouTube, y no sé qué de la luna roja, y la vaca colorada, y tantas otras cosas, y entonces dice, no, va a pasar 50 años más, y el Señor puede venir ahora, puede venir esta tarde, puede venir mañana, puede venir esta noche. Algunos les van a decir, no, pero primero se tiene que manifestar el anticristo y a mitad de la gran tribulación, entonces ahí recién va a venir el Señor. Bueno, desde aquel tiempo hasta ahora se está discutiendo eso. Que si viene antes de la tribulación o si viene a mitad de la tribulación, yo no me voy a estar... No, si viene
a la mitad de la tribulación tengo 3 años y medio por delante para acomodar mi vida. ¿Te vas a arriesgar la eternidad por eso? Como diría un viejo conocido, avivate. El tiempo es hoy. Hoy es el tiempo porque está cerca. Mateo 24:44 dice, vendrá cuando menos lo esperen. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, el Señor dice, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Hechos capítulo 1, versículo 11 dice, vendrá otra vez de la misma manera que lo habéis visto, porque fue en el momento que el Señor ascendió en su gloria, y ellos quedaron mirando, diciendo, ¿y ahora? Y los ángeles le dijeron, así como le viste, y Él vendrá. Santiago 5:7 dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y cuando dice tener paciencia, está diciendo, sean fieles a su palabra, sean obedientes a su palabra. ¿Hasta cuándo? Hasta el último momento de sus vidas o hasta que Él venga. Lucas 21:27 dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y cuando nosotros estudiamos este acontecimiento, vemos que aquel día, cuando Él aparezca en gran gloria, muchos se van a alegrar, pero otros se van a horrorizar y no van a saber dónde esconderse. Porque no estarán preparados para su venida. Porque su corazón no ha sido conforme a su voluntad, a su propósito. Y en segundo lugar, hermanos, este pasaje, en el versículo 11 dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Una mala interpretación diría, bueno, si yo no conozco a Dios y soy injusto, Dios me está diciendo que siga siendo injusto. No dice esto. Lo que está dando a entender esto es las características de los hombres de los últimos tiempos. Que el que es injusto va a practicar mucho más de injusticia. La Biblia también dice, la maldad irá ¿en qué? En aumento. ¿Y cómo encontramos por ahí algunos que dicen que no, que la iglesia va a arreglar todos los problemas del mundo? ¿No se contradice con la palabra? La palabra dice que la maldad irá en aumento y otros dicen de que la iglesia va a santificar a todo el mundo, por eso la iglesia tiene que tomar poderes políticos, ser presidente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es eso? El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Está diciendo que las características de los hombres que están apartadas de la voluntad de Dios, que están en las tinieblas, cada vez va a ser peor. ¿Y es así o no, hermanos? La Biblia también dice que llamarán bueno a lo malo y malo a lo bueno. ¿No es así? ¿Hace cuánto tiempo atrás, para toda la sociedad del mundo, era malo asesinar a un bebé por nacer? ¿Es así o no? Un horror era para cualquier persona, sea creyente o no, decir, ¿cómo es posible semejante barbaridad? Y hoy hasta vemos pancartas, vemos marchas, etcétera, a favor del aborto. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Y así podríamos hacer una lista enorme de cosas que están ocurriendo en este tiempo. Este versículo se refiere a esto. El que es injusto va a ser injusto todavía, quiere decir va a ser más injusto. La corrupción en los gobiernos, en todo el mundo, con esto también de las vacunas, etcétera, los negociados que hay. Y personas que se desesperan por tener esa vacuna. Y especulan un país con otro por cuestiones de salud. La maldad, la injusticia, la inmundicia. Ni hablar de la depravación generalizada que hay en el mundo entero. Ni hablar.
Ya no podemos ni siquiera desatender a nuestros hijos cuando están viendo un dibujo animado, porque hasta allí parecen cosas. Entonces, lo que Dios está diciendo para este tiempo, el que es injusto se va a mostrar muy injusto, y el que es inmundo va a mostrar toda su inmundicia. Y lo estamos viendo. Pero, bueno, esto podemos ver en otros pasajes, ¿no? Segunda de Timoteo 3, del 1 al 8, dice las características del hombre de los últimos tiempos. Avaros, codiciosos. Después lo puede leer en su casa. Dice todas las características. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 8. Y Mateo, el Señor mismo dice en Mateo 24, capítulo 12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora aparece también el que es justo, practique la justicia. Si sos justo, que se note. Eso está diciendo. Si sos justo, si has sido justificado por Dios, que se note. Dice, y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Por qué está diciendo el que es justo, practique la justicia? Sería como una obviedad, ¿no? Si es justo, practica la justicia. Si es santo, santifíquese. ¿Cómo me voy a santificar si ya soy santo? ¿No? Bueno, parece que se contradice, pero no. La palabra de Dios nunca se contradice. Cuando habla de justo, está hablando de haber sido justificado por Jesucristo. Por eso es nuestra condición delante de Dios, es que somos justos. Cada uno de aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Por eso hoy vamos a recordar en la cena. Somos participantes de Jesucristo. Romanos 3:21 dice que la justicia de Dios nos ha sido imputada. Que también se traduce la justicia de Dios como haber sido justificados. Esto lo dice Romanos 3:21. Hemos sido justificados. Ahora también en 1 de Corintios capítulo 1 versículo 30 dice Cristo nos ha sido hecho justificación. Cristo nos ha sido hecho justificación. Nosotros somos declarados justos por medio de Jesucristo. Ahora mire lo que dice Tito. Tito capítulo 3 versículo 8. Los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Somos justos, pero debemos preocuparnos, ocuparnos, procurar hacer buenas obras, obras de justicia también habla la Biblia. Nosotros no hemos sido justificados por las obras de justicia nuestra, porque la verdad que eran un desastre, eran inmundicia delante de la presencia de Dios, nuestras obras de justicia, nuestra propia justicia. Hemos sido justificados por Jesucristo, esa es nuestra posición delante de Dios. Pero como justos delante de Dios, tenemos que procurar hacer obras de justicia. Buenas obras. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a negarnos a nosotros mismos, a nuestro orgullo, a nuestras pasiones, etc. Por eso la Biblia en un momento dice, el que te pide llevar algo, una cuadra, anda 10. El que te abofetee en una mejilla, ponele también la otra. ¿A qué se refiere eso? Se refiere de que muchas de las veces nosotros, por la justicia de Dios, tenemos que obrar según el corazón de Dios. ¿Y cómo es eso? ¿Cuándo Dios hizo eso? Él siendo santo, 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 vino y por nuestros pecados murió en la cruz. Y Él padeció por nosotros. El justo por los injustos. Entonces, ¿cómo es que a veces en las iglesias encontramos personas que dicen, ay no, si Él no me viene a pedir perdón a mí, yo no lo perdono? ¿Qué pasó ahí? Imagínense si Dios diría eso. Ay, si ellos no vienen a pedirme perdón a mí, destruyo el planeta Tierra.
Entonces, cuando tenemos el corazón de Dios, cuando tenemos el amor de Dios, amamos. Y el amor se traduce en buenas obras hacia el otro. Aunque el otro esté equivocado, aunque el otro por ahí no entienda, nosotros en amor vamos a estar cubriéndolo. A eso se refiere cuando dice el amor cubrirá multitud de pecados. No se refiere a cubrir la suciedad debajo de la alfombra, sino a que podamos acompañarnos en todas las circunstancias. Como dice también el apóstol Pablo, ¿no? Si el tomar vino a una persona le puede incurrir en un mal, etc., entonces no lo hago en esa circunstancia. Si sé que es de tropiezo para mi hermano, o el comer ciertas comidas como ocurría en aquel tiempo, dice el que tiene la conciencia libre que lo haga tranquilamente, pero si estás con alguien de que le puede ser de tropiezo, ¿por qué hacerlo? Y a veces si no sale nuestro orgullo, nuestra arrogancia, bueno, yo lo hago y al que no le gusta, problema de él. Eso no es de Dios. Eso es lo que nos está mostrando aquí. Buenas obras no se refiere simplemente, bueno, doy un dinero para ayudar a alguien. Cualquiera puede hacer eso. ¿O no? Cualquiera puede hacerlo. Cualquiera puede donar algo. Ahora tener un corazón como el corazón de Dios no lo puede hacer cualquiera. Solo un hijo de Dios. Solo aquel que está lleno del Espíritu Santo puede amar aún a sus enemigos. Amén. Y luego dice, el que sea santo, santifíquese todavía. Otra vez, no, si ya soy santo, ¿por qué me tengo que santificar? Es parecido a lo anterior, porque 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30, sigue diciendo, Cristo nos ha sido hecho justificación y santificación. O sea que nosotros hemos sido santificados por la obra de Jesucristo. Nuestra posición delante de Dios es santo, porque si no, no podríamos entrar en su presencia. No podríamos adorar, no podríamos acercarnos a Dios. No recibiría nuestro ruego. ¿Por qué? Porque el pecado nos aparta de Dios. Pero nos ha sido imputada esa santificación en Cristo por su derramamiento de sangre en la cruz. Nuestra posición ha sido imputada por Cristo. Hebreos 10:10 dice, santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. ¿Cómo es que somos santos nosotros? Hemos sido santificados una vez y para siempre por la ofrenda del cuerpo de Cristo. Hebreos 10:10. Amén. Por eso somos santos. Ahora habla de que el que es santo, santifíquese todavía. ¿Cómo es esto? Santifíquese todavía. Porque además de nuestra posición delante de Dios, de haber sido santificados en Cristo, estamos en un proceso que lleva adelante el Espíritu Santo y la palabra de Dios para con nosotros, para santificarnos. Porque la realidad práctica de nuestra santificación culminará cuando estemos con Él. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice que la palabra de Dios nos santifica. Entonces, hermanos, si usted no lee la palabra, si usted no asiste a las reuniones y escucha el mensaje, ya sean presenciales o virtuales, entonces, ¿qué hacemos? ¿Con qué se está alimentando? Bueno, hace mucho tiempo que venía la discusión también. ¿Qué música inclusive escuchamos? No, pero yo soy del Señor y puedo escuchar cualquier tipo de música y no me hace nada. Bueno, podríamos discutirlo a eso también. Pero por lo menos yo sé que estás perdiendo el tiempo y no estás siendo edificado en la palabra de Dios. ¿Y qué tipo de canciones cristianas escuchamos también? ¿Escuchamos canciones que tienen contenido bíblico? ¿O escuchamos canciones que son de arenga nada más? Dale para adelante, sos un campeón, etc. Yo tengo que escuchar canciones que exalten el nombre de Dios y que me muestren a mí como alguien 100% dependiente de Él y de su palabra. Amén. Si no, estoy perdiendo el tiempo. Estoy perdiendo el tiempo.
proceso de santificación. Primera de Juan capítulo 3, versículo 3 dice: seremos semejante a Él porque le veremos tal como Él es. Seremos semejante a Él. En cuanto a nuestra posición delante de Dios, ya hemos sido santificados, pero en la práctica estamos en un proceso de santificación, en la vida cristiana práctica. Porque un día tenemos que ser 100% santos, porque si no, no podremos estar en su presencia. Estamos en ese proceso. Y para poder nosotros estar sumergidos en ese proceso, el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Pero es nuestra responsabilidad buscar su presencia, es nuestra responsabilidad ir a la palabra una y otra vez. Y no solamente como yo digo, bueno, a ver qué me salió hoy. Tengo que ir a lo que me confronta. Muchos cristianos utilizan la palabra de Dios como una excusa para hacer lo que bien les parece. No, el Señor te prosperará en todos tus caminos. Hago lo que a mí me parece porque el Señor me va a prosperar en todos mis caminos. ¡Herejía! Eso es arrancar un texto bíblico y sacarlo de su contexto y no tener en cuenta nada del resto de la palabra de Dios. Porque una y otra vez el Señor dice: si hicieres, si estuvieras atento, si obedecieres a mis palabras, entonces te irá bien. Pero a veces recortamos, ¿no? Algunos versículos. Y algunos utilizan esos versículos y hacen una doctrina. Tenemos que ajustarnos, hermanos. ¿Saben por qué? Como dice el título de esto, el tiempo está cerca. No pierdas más el tiempo. Para terminar, quiero leer en el libro de Efesios, capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 27. Hablando el Señor de la iglesia, dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Tiene el barbijo puesto? Puede mirar al que tiene al lado, atrás, adelante y decirle suavemente: el Señor te viene a buscar. Características que tenés que tener: santo y sin manchas. Santo y sin manchas. Santo y sin mancha. A ver, ustedes que saben mucho ya de la palabra de Dios, porque han escuchado muchos mensajes desde este lugar, ¿qué significa ser santo? Apartado para Dios. No apartado de Dios, apartado para Dios. Ustedes han sido llamados para ser santos. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo traduzco? Han sido llamados para ser apartados para Dios. Bueno, hace muchos años aquí en la Argentina había algo que se llamaba servicio militar. ¿Recuerdan? El servicio militar llegaba a la edad de 18 años y estábamos todos atentos escuchando las noticias, porque había un sorteo según el número de documento, donde si salía sorteado era llamado para hacer el servicio militar. Y algunos rogaban que no me toque Marina porque era 2 años, o la Fuerza Aérea. Y cuando aparecía ahí era indefectible. Si te llamaban, tenías que ir. Y te mandaban por ahí, eras de Buenos Aires y te mandaban a Chubut, a Jujuy. Y de Jujuy los mandaban para acá. ¿Por qué? Era un mandato de un reino, de una nación. Ahora nosotros hemos recibido ese llamado del reino de los cielos. Hemos sido llamados para ser apartados para Dios, a ser santos.
¿Y saben cómo se les llamaba a aquellos que no se presentaban? A ver si alguno se acuerda. Desertor. Se sonríe y abajo el otro. Desertor. ¿Y qué les pasaba a los desertores? Los agarraban y por ahí en vez de hacer un año tenían que hacer 4. O estaban presos y después de estar presos tenían que seguir. Y la instrucción era mucho más dura. Porque era un desertor. Era denigrado por el resto. Porque no estaba dispuesto a servir a su patria. Era un desertor de la patria. Lo dejo ahí. Ahí lo dejo. ¿Y usted que ha sido llamado a ser santo? No vaya a ser cosa, dice Hebreos, que recibiendo una salvación tan grande, la descuide. Y no se refiere a nuestra posición delante de Dios de ser justo y santo, se refiere a nuestra práctica. ¿No será que estamos desertando? Diría Raki Grams, luego de terminar el sermón, pensadlo, piénsenlo esta mañana, y si realmente reciben esta palabra, vuelvan a leerla, vuelvan a leer todos los versículos, y pueden tener un cambio en su manera de vivir, un cambio en sus expectativas. Hemos sido llamados, muchos son llamados, pocos los escogidos. ¿Escogidos para qué? Para ser santos, apartados para Dios. Amén.